Seguramente conoces la Biblia. Estas curiosidades te ayudarán a apreciarla aún más. Posiblemente cuando hicimos la primera comunión o cuando nos confirmamos o cuando celebramos nuestros 15 años o cuando nos casamos, alguien nos regaló una Biblia muy bonita, pero no nos enseñó a leerla. Así terminó guardada cuidadosamente en un cajón como un querido recuerdo de aquella celebración. O posiblemente también algún día la has visto ahí arrinconada y te ha entrado la curiosidad por tomarla para ver qué es lo que nos dice. Pero en ese momento llega a tu mente la pregunta, ¿por qué vale la pena leerla? Si ese es el caso, queremos que consideres las siguientes 4 razones. Primera, porque Dios la inspiró. Sí, detrás de todos los autores bíblicos está el Espíritu Santo, el autor intelectual que, respetando las características y personalidad de cada uno, les inspiró a todos un mismo mensaje perfectamente coherente, a pesar de que fue escrito a lo largo de más de 10 siglos y por personas de los más diversos lugares, lenguas y condiciones. 2. Porque Jesús recurrió a la Sagrada Escritura. Jesús empezó su ministerio público citando un texto del profeta Isaías. Sus últimas palabras en la cruz fueron tomadas de un salmo, y en los evangelios vemos cómo aprovechó la Sagrada Escritura para orar, para referirse a sí mismo, para explicar su misión, para dar enseñanzas, para corregir a los equivocados, etcétera. Y si Jesús recurrió a la Sagrada Escritura en todos los momentos de su vida, nosotros que queremos seguirlo, estamos llamados a imitarlo. 3. Porque Jesús encomendó la Sagrada Biblia, la Sagrada Escritura, a la Iglesia Católica. Una de las primeras cosas que hizo Jesús después de resucitar fue abrirles el entendimiento a sus apóstoles para que pudieran entender la Sagrada Escritura, y luego de su ascensión les envió el Espíritu Santo que les había prometido para que, entre otras cosas, les recordara sus palabras. Ello permitió que pudieran predicar en su nombre y también escribir y difundir lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento. Puede decirse que una de las razones por las que Jesús fundó la Iglesia fue para que nos transmitiera con verdad y sin error su palabra, pues si cada persona la interpretara a su modo, habría muchas interpretaciones opuestas, pero solo una puede ser la verdadera. 4. ¿Por qué los creyentes católicos nos nutrimos del pan y de la palabra? Según testimonio de San Justino, mártir del siglo II, las primeras comunidades cristianas se reunían no solo a compartir la Eucaristía, sino a leer la palabra de Dios. En la Biblia encontramos las razones de nuestra fe, la luz que ilumina nuestros pasos y el medio privilegiado que nos permite conocer al Señor Jesús, a nuestro Dios, para amarlo y seguirlo. Veamos ahora 10 curiosidades de la Biblia.
1. La Biblia no cayó del cielo. Hay quien imagina que a alguien le cayó la Biblia en las manos tal como la conocemos, incluso empastada en piel y con separadores. No fue así. La primera parte de la Biblia, lo que conocemos como Antiguo Testamento, fue escrita a través de los siglos y era lo que en tiempos de Jesús se llamaba Sagrada Escritura. El Nuevo Testamento se comenzó a escribir alrededor de 10 o 20 años después de que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo. Y fue la Iglesia Católica la que decidió qué libros debían conformar la Biblia. El canon bíblico, es decir, la lista definitiva, se cerró en el Concilio de Trento en el año 1546. Segunda curiosidad. La Biblia no fue escrita para leerla solamente en casa. Los textos bíblicos fueron escritos para ser proclamados en la liturgia. Los del Antiguo Testamento se leían en las sinagogas cada sábado y estos, junto con los que conforman el Nuevo Testamento, se leían cuando los primeros cristianos se reunían a orar, a escuchar la palabra de Dios y a participar de la Eucaristía. En otras palabras, cuando asistían a lo que hoy llamamos Santa Misa, nadie tenía su propio ejemplar de la Biblia, pues esta todavía no existía como tal. Y aun cuando fue establecido que libros la formarían, las copias eran hechas a mano y resultaba muy demorado y costoso tener una, por lo que solo en las iglesias había un ejemplar. Los obispos y sacerdotes comunicaban la palabra de Dios de viva voz y la iglesia la enseñaba también a través de pinturas, murales, esculturas, vitrales, música, etc. San Pedro dijo que la Biblia no era para interpretación privada, es que alguien que no tenga suficiente conocimiento puede entenderla mal. Se requiere la interpretación de la Iglesia a la que Jesús prometió enviar su Espíritu Santo para conducirla a la verdad. A partir de la invención de la imprenta, se volvió factible tener en el hogar un ejemplar de la Biblia. Es muy importante y recomendable leerla todos los días, porque es el medio mediante el cual Dios nos habla y nos da a conocer su amor y su plan de salvación. Pero hay que saber hacerlo bajo una guía autorizada, pues se puede malinterpretar, como vemos que sucede con los hermanos separados, pues cada denominación e incluso cada individuo, llámese pastor, la interpreta a su modo y entre sí sus interpretaciones son contradictorias y por lo tanto son erróneas. Tercero, la Biblia tardó alrededor de 1000 años en escribirse. Entre el primer libro del Antiguo Testamento y el último libro del Nuevo Testamento pasaron alrededor de 1000 años y cabe destacar que los libros bíblicos fueron escritos por autores que por lo general vivieron en distintas épocas y lugares y no se conocieron entre sí. ¿Qué le da entonces su perfecta coherencia a la Sagrada Escritura, que fue inspirada por el Espíritu Santo? Cuarto, hay enseñanzas de Jesús que no están en la Biblia. San Juan escribió que Jesús dijo y enseñó mucho más que lo que está escrito.
Podemos ver esto en Juan 21-25. Sus discípulos lo escucharon y comunicaron fielmente de viva voz. Recordemos que en el pueblo judío había una importante tradición oral. La gente estaba acostumbrada a memorizar y transmitir fielmente lo memorizado. La iglesia enseña la palabra de Dios en conjunto con la tradición de los apóstoles y el magisterio que es del Papa y los obispos. Hoy en día hay quien afirma que solo puede creer lo que viene en la Biblia, pero ello limita su conocimiento. Además, dicha afirmación se autoelimina, pues no viene en la Biblia. Quinta curiosidad. No todas las Biblias son iguales. Hay diferencias importantes en los libros que incluyen y la traducción que emplean. La Biblia católica incluye 46 libros en el Antiguo Testamento, mientras que la Biblia protestante incluye solamente 39. Hay traducciones literales que traducen el término y traducciones semánticas que traducen el significado. Y desde luego lo más grande de todo esto es que las Biblias no católicas tienen traducciones alteradas porque los fundadores de las diversas denominaciones añadieron o quitaron deliberadamente algunas palabras o frases para manipular a sus seguidores. Por ello hay que asegurarse que la Biblia cuente con el Nihilostat, o sea, el imprimatur de la Santa Iglesia Católica. Sexto, la Biblia no contiene errores. Es lo que se llama inerrancia. La Sagrada Escritura está inspirada por Dios. Por ello, enseña sin error todo lo que debemos conocer con respecto a Dios y su revelación con nosotros. Cabe mencionar que hay quienes consideran que la Biblia se equivoca, pues, por ejemplo, en el Génesis narra que el mundo fue creado en 6 días, lo que les parece imposible. Los equivocados son ellos que no captan que la Biblia no pretende ser un tratado científico, sino teológico, y en el caso del Génesis, lo que busca es darnos a conocer que Dios es el creador de todo cuanto existe, siendo el Espíritu Santo el autor intelectual de la Biblia. Es imposible que ésta contenga error. Jesús mismo afirmó que la Sagrada Escritura no se equivoca. Ver Juan 10:35. Séptimo, la, la Biblia está en la Santa Misa. Hay quien cree que los católicos no conocemos la Biblia, que nunca la leemos. Es falso. Los católicos escuchamos en misa los textos bíblicos de principio a fin, no solo en las lecturas, el Salmo y el Evangelio, sino también en las oraciones. Un católico que asiste a Santa Misa cada domingo escucha en 3 años textos de toda la Biblia. En 2 años si asiste diariamente. A diferencia de los servicios religiosos de otras denominaciones en las que los pastores eligen sus textos favoritos y omiten muchos otros, en nuestra Santa Iglesia se proclama toda la Biblia y se la interpreta en su contexto. Por ejemplo,
la primera lectura dominical suele estar relacionada con el Evangelio y nos ayuda a comprenderlo. Y la organización de las lecturas en ciclos anuales permite que haya una continuidad en la lectura, lo que facilita su comprensión. Octavo, una Biblia, un diccionario y una enciclopedia tienen algo en común. En la esquina superior de las páginas de los diccionarios y las enciclopedias aparece la primera palabra que viene enlistada en esa página para que sea más fácil localizar una cierta palabra que se busca. También en la Biblia se aprovechan las esquinas superiores de las páginas. En la de la izquierda se suele indicar el capítulo y el versículo inicial de dicha página, y en la esquina superior de la página derecha indica el último versículo y capítulo de esa página. Al buscar un texto bíblico, basta con revisar las esquinas superiores para encontrar en qué lugar, en qué página viene el capítulo y el versículo que estamos buscando. Novena curiosidad. La palabra más mencionada en la Biblia es Dios. La palabra Dios aparece alrededor de 5.000 veces a lo largo de toda la Biblia. Es lógico, Él es el autor intelectual y toda la Sagrada Biblia, toda la Sagrada Escritura habla de Él y de su amor por nosotros. Décima curiosidad. El versículo bíblico más buscado es Isaías 41:10. Hay aplicaciones y versiones en el Internet que tiene alrededor de 100 millones de usuarios. Eso se dio a conocer hace 2 o 3 años, y aumentó un 80% la cantidad de gente que lee la Biblia, y el versículo más buscado que se encontró en esa investigación, subrayado y compartido, fue: no temas, pues yo estoy contigo. No desconfíes, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo soy tu auxilio y te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41:10. Amados hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo y podamos encontrar en la Biblia ese manual de vida que nos dejó Dios para alcanzar la vida eterna.